¿Son todos los pecados de una persona borrados al momento de su muerte física? Bíblicamente existe una nueva oportunidad de salvación después de la resurrección para quienes hayan muerto en sus delitos y pecados. Si los pecados de una persona fueran totalmente borrados, eliminados o quitados al momento de su muerte física, Dios le estaría dando a la humanidad una licencia para seguir practicando el pecado. Total, no importa todo lo que usted peque, no importa todo lo que usted haga, finalmente, al morir, todos sus pecados serán borrados. Por lo tanto, siga pecando. Pero, ¿es esto bíblico? ¿Dónde quedaría entonces la santidad de Dios? ¿O es Dios un Dios de justicia? ¿O tal vez el que todos los pecados de una persona sean borrados y olvidados de la memoria de Dios demostraría el atributo de su justicia? Muchos grupos no cristianos, en su delirante y aberrante doctrina, enseñan que todos los pecados cometidos por una persona en esta vida quedan absueltos, o perdonados, o borrados cuando la persona muere, y que además, después de la resurrección, habrá una nueva oportunidad de salvación. Yo creo que el salvo siempre salvo le queda corto a esta doctrina realmente. Pero, ¿qué nos advierte la Biblia precisamente contra aquellos que tuercen las Escrituras? Que lo hacen para su propia perdición. Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las Escrituras para su propia perdición. Pero, ¿de dónde han sacado los indoctos e inconstantes esta falsa doctrina? Esta falsa doctrina está fundamentada en una monstruosa, mala interpretación de Romanos 6:7. Dice este versículo: porque el que murió ha sido libertado del pecado. Veamos ahora la interpretación, tanto fuera de contexto como fuera de su designio original, que hacen particularmente los testigos de Jehová de esta cita bíblica, y obviamente también aquellos que son salvos, siempre salvos, no importa los pecados ni la cantidad que cometamos. En la epístola a los Romanos, escrita por Pablo por medio de su secretario Tercio, este erudito apóstol del Señor utiliza repetidas veces los términos muerte, morir, de manera polisémica, es decir, con diferentes significados y aplicaciones. Muerte o morir físicamente, espiritualmente, morir al pecado, etc. Pero antes de ver en detalle con la Biblia la correcta interpretación y aplicación de Romanos 6:7, declaremos algo previamente. Si con nuestra muerte física o biológica todos nuestros pecados son borrados o absueltos, ¿para qué entonces seguir llamando al arrepentimiento y predicar el mensaje de salvación? ¿Para qué habría necesidad de que Dios se encarnara en la persona de Jesús precisamente para ofrecer un solo sacrificio por los pecados? La palabra enseña claramente que nuestros pecados son borrados o absueltos por la sangre redentora de Jesucristo, no por la muerte del ser humano. La muerte física simplemente sella el destino final de las personas, pero esta muerte no redime ni absuelve a nadie. La Biblia, con abundantes citas o textos,
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es muy clara y categórica en señalar que después de esta vida no habrá otra oportunidad ni para el arrepentimiento ni para la salvación. Usted decide, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El anterior pasaje hace referencia a Isaías 49:8. Más adelante, en Hebreos 9:27, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, afirma: y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por lo tanto, no existe una segunda oportunidad. La muerte física sella nuestros pecados, no los borra ni los absuelve, y después de esta vida no habrá otra oportunidad, solo vendrá el juicio. Con la Biblia manipulada por un erudito de manera intencional, bajo la influencia oculta de Satanás, o mal interpretada en manos de ignorantes que presumen de eruditos, se podría probar entonces cualquier burrada o estupidez. Por lo tanto, les recuerdo el pasaje de 2 de Pedro 3:16, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. A continuación, vamos a ver qué tipo de muerte, o a qué tipo de muerte más bien se refiere el apóstol Pablo, y cómo la muerte que no nos absuelve de nuestros pecados no es la muerte física ni biológica. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido libertado del pecado. El apóstol Pablo usa ahora un lenguaje más específico y vívido para expresar la eficacia de nuestra unión con el Salvador, crucificado para la destrucción del pecado. Antes, éramos hijos del diablo, practicábamos el pecado y hacíamos todo lo que el mismo diablo ha hecho desde el principio. Pero ahora hemos sido nacidos por la sola voluntad de Dios, de una simiente incorruptible. Ahora bien, nuestro viejo hombre, y de acuerdo a Romanos 6, versículos 6 y 7, o nuestra naturaleza pecaminosa, al ser crucificada con Cristo, está muerta. Es decir, el viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa o el cuerpo de pecado, lo cual todo es similar, con el cual servíamos al mismo pecado, fue desactivado, es decir, anulado. Ya no deberíamos obedecer al pecado, porque al morir crucificado juntamente con Cristo, hemos sido finalmente libertados del pecado. Voy a leer el pasaje de Romanos 6, versículos 6 y 7 en la versión lenguaje actual para un mayor entendimiento. Dice así esta versión: una cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros, los que lo hemos aceptado, morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir,
el pecado perdió su poder sobre nosotros. Pregunto entonces, ¿se refiere el pasaje de Romanos 6, versículos 6 y 7, a que la muerte física nos liberta del pecado y del justo juicio que habrá de caer sobre los pecadores? ¡Qué fácil sería! Más adelante, el apóstol Pablo continúa declarando: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero siervos para Dios en Jesús el Mesías. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Examinado el contexto y todo el capítulo 6 de Romanos, nos damos cuenta que el apóstol, cuando nos dice que el que murió ha sido libertado del pecado, se refiere con esta ilustración a morir a la ley y morir al pecado mediante el cuerpo de Cristo, su sacrificio redentor, quien pasa ahora a ser nuestro amo y Señor, particularmente de aquellos que entregan sus vidas a Él y que a causa de esto mismo quedan absueltos de sus pecados mediante el perdón obtenido por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, todo pecado, tanto pasado como presente como futuro, ha quedado totalmente perdonado en Cristo y por Cristo. Pero esto no le da licencia al cristiano para practicar el pecado, que es una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Como dijera el mismo apóstol en 2 Corintios 3:6, el cual, refiriéndose aquí a Jesucristo, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, o sea, la ley es la que mata, pero el Espíritu vivifica. Es cierto que Pablo en el capítulo 6 de Romanos y en más de una oportunidad se refiere a la muerte, pero no a la muerte física ni biológica, sino a morir a la ley, morir al pecado, sirviendo ahora bajo un nuevo régimen de salvación, bajo el Espíritu y la gracia de Dios. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y más adelante sigue escribiendo: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. De manera que la muerte aludida en Romanos 6:7 no es la muerte biológica o física de las personas, sino la muerte al pecado, no permitiendo que el pecado haga sede nuevamente y de forma permanente en nosotros, lo que se traduce en que el que ha muerto queda absuelto de sus pecados. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. ¿Está usted en Jesús el Mesías? Porque si usted está efectivamente en Jesús el Mesías,
Dice la Escritura claramente que ahora, pues, ninguna condenación hay para usted. ¿Lo ha creído efectivamente? ¿Ha dejado usted de practicar el pecado? ¿Se ha alejado de esa vida pecaminosa en la cual usted servía por medio y con los miembros de su cuerpo al pecado? Eso es lo que realmente quiere enseñarnos el Señor a través de Romanos 6, 7 y en todo el contexto de ese capítulo.